ya no eres mi hijo. Con esas palabras, mi padre me humilló. Tomé el micrófono y dije, hablemos del ADN de tu nuevo bebé, mientras su esposa entraba en pánico. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire del auditorio de la Universidad Politécnica de Querétaro olía a una mezcla extraña de barniz para madera, el perfume caro de las madres orgullosas y ese aroma eléctrico a ozono que precede a una tormenta. Hoy era mi graduación. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. En cambio, sentía un nudo de hielo en el estómago, uno que llevaba ahí desde que me desperté. Desde mi asiento en la segunda fila de graduados, buscaba a mi familia entre la multitud. No fue difícil encontrarlos. Mi padre, Eliseo, destacaba siempre. A sus 52 años, con su traje perfectamente cortado y su cabello plateado peinado hacia atrás, parecía más un senador en un evento de caridad que el padre de un recién graduado en ingeniería. A su lado, Jimena, mi madrastra, sostenía al pequeño Mateo en su regazo. A sus 35, era la imagen de la perfección, una sonrisa radiante que no le llegaba a los ojos y un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi matrícula semestral. Sostenía al bebé como si fuera un trofeo, meciéndolo suavemente, consciente de todas las miradas que atraía. Mi padre me vio, y en lugar de una sonrisa o un pulgar hacia arriba, solo me dio un breve y casi imperceptible asentimiento. Era el mismo gesto que usaba para aprobar un informe en su empresa o para indicarle al mesero que podía retirar los platos. Un gesto de transacción, no de afecto. En ese instante, la ausencia de mi madre, Alina, se sintió más que nunca. Si ella estuviera aquí, estaría de pie en su asiento, agitando los brazos, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas sin importarle su maquillaje. La recordaba así en mi graduación de la primaria, tan llena de una luz que parecía iluminar solo para mí. Ahora, esa luz estaba apagada, y en su lugar había un frío educado, una distancia calculada. Me ajusté la toga, el tejido sintético áspero contra mi cuello. Había trabajado tanto para este momento. Noches sin dormir estudiando cálculo y termodinámica, fines de semana en el taller de la universidad, incontables sacrificios para ver mi nombre en la lista de graduados con honores. Lo había hecho por mí, sí, pero una parte ingenua de mí, la parte que aún era un niño de 14 años que acababa de perder a su madre, lo había hecho por él. Por Eliseo. Esperando que, por una vez, me mirara y viera a un hijo, no a una obligación. Pero sabía que eso no pasaría hoy. La tensión en el desayuno había sido palpable. El silencio de mi padre no era el habitual silencio distraído, era pesado, cargado de intención. Jimena no paraba de hablar sobre los planes para la fiesta de Mateo, que cumplía 1 año la próxima semana, llenando el aire con trivialidades para enmascarar la opresión. Un compañero me dio un codazo. ¿Nervioso, Lázaro? Asentí, forzando una sonrisa. Un poco. No podía decirle que mi nerviosismo no tenía nada que ver con caminar por el escenario para recibir un diploma. Mi nerviosismo era el de un soldado en una trinchera, esperando el silbido de la bala que sabía que venía, sin saber exactamente desde qué dirección. Miré de nuevo a mi padre. Estaba revisando su teléfono, con el ceño fruncido. Probablemente cerrando un trato, optimizando una cadena de suministro. Siempre optimizando. Siempre calculando. Y yo, en ese momento, sentía que no era más que una variable en una de sus complejas ecuaciones, una a punto de ser eliminada para simplificar el resultado final. Cerré los ojos por un segundo y el olor a barniz del auditorio se desvaneció, reemplazado por el aroma de los libros viejos y las gardenias del jardín de mi madre. Mi infancia, mientras Alina vivió, no fue una vida de lujos, sino de riqueza. La casa no era una mansión fría y minimalista como la de ahora, sino un santuario lleno de risas. Alina tenía la habilidad de convertir lo ordinario en mágico. Una tarde de lluvia era una excusa para construir un fuerte de sábanas en la sala.
Un viaje al mercado era una expedición en busca de tesoros. Ella era el sol alrededor del cual mi pequeño universo giraba. Me enseñó a leer con las novelas de aventuras que ella amaba, a identificar las constelaciones en el cielo nocturno y a hornear galletas de chispas de chocolate cuya receta, decía, era un secreto de estado. Eliseo, en ese entonces, era diferente. O quizás, simplemente, la luz de Alina lo hacía parecer diferente. Era un hombre ocupado, sí, pero encontraba tiempo para lanzarme la pelota en el jardín o para ayudarme con mis maquetas de aviones. Recuerdo su orgullo genuino cuando gané mi primer concurso de ciencias en la escuela. Me levantó en hombros y su risa retumbó en todo el patio. En esos momentos, éramos una familia. Una de verdad. Pero el cáncer fue un ladrón silencioso. Llegó sin anunciarse y se llevó a mi madre en menos de un año. Yo tenía 14 años. El día que murió, el sol de mi universo se apagó. La casa se quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y ahogaba cualquier intento de normalidad. Mi padre se refugió en el trabajo, construyendo un muro de reuniones y viajes de negocios a su alrededor. El hombre que me había levantado en hombros desapareció, reemplazado por un fantasma que pagaba las cuentas y se aseguraba de que tuviera comida en la mesa. 2 años después, llegó Jimena. Era todo lo que Alina no era. Mi madre era calidez y naturalidad, Jimena era mármol pulido y sonrisas ensayadas. Lo primero que hizo fue una redecoración. Las fotos de mi madre fueron reubicadas discretamente en los pasillos menos transitados. Los muebles cómodos y un poco gastados que Alina amaba fueron reemplazados por piezas de diseñador tan incómodas como hermosas. La casa se convirtió en una sala de exposición, un lugar para impresionar a los socios de mi padre, no para vivir. El golpe final a la memoria de mi madre, la profanación definitiva, llegó una noche durante una cena con los socios de mi padre. Jimena bajó las escaleras luciendo radiante. Alrededor de su cuello colgaba el collar de esmeraldas de mi madre. No era una simple joya, era la pieza que mi abuelo le había regalado a mi abuela, y que mi padre le dio a Alina cuando yo nací. Era un símbolo de la historia de nuestra familia. Verlo en el cuello de esa extraña, de esa usurpadora, me revolvió el estómago. Sentí una oleada de calor en el pecho, una rabia tan pura y tan intensa que tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos bajo la mesa para no gritar. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de mi padre. Por un instante, vi un destello de algo en su mirada. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su máscara de anfitrión imperturbable. Él le había permitido usarlo. Él había sido cómplice de ese borrado sistemático de la mujer que supuestamente había amado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La esperanza infantil de que mi antiguo padre regresaría murió definitivamente. Comprendí que no solo había perdido a mi madre, también había perdido al hombre que era mi padre. El que quedaba era un extraño, y yo, un recordatorio viviente de un pasado que él estaba desesperado por enterrar. El anuncio del embarazo de Jimena llegó 6 meses después de la profanación del collar. Estábamos en el desayuno de un domingo. El sol entraba por los ventanales gigantes que daban al jardín impecable, un jardín que ya no tenía las gardenias de mi madre. Jimena, con una mano teatralmente posada sobre su vientre a un plano, dijo, «Eliseo, querido, vamos a tener un bebé». La reacción de mi padre fue algo que nunca había visto. Se le iluminó el rostro con una alegría pura, sin filtros. Se levantó, rodeó la mesa y levantó a Jimena en brazos, dándole vueltas mientras ella reía. «Un hijo, un heredero», exclamó él, y la palabra heredero resonó en la habitación como un martillazo. Yo me quedé sentado, con la cuchara a medio camino de mi boca, sintiéndome completamente invisible. Más tarde, esa misma tarde, mientras yo estaba en mi habitación, escuché a mi padre hablar por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta. «Claro que estoy feliz, Ramiro», le decía a mi tío. «Esta es mi oportunidad de hacerlo bien desde el principio. De formar una familia de verdad. Hacerlo bien desde el principio». La frase se me clavó en el cerebro. Así que yo había sido eso.
Un ensayo. Un borrador lleno de errores que ahora tenía la oportunidad de descartar para empezar con una página en blanco. El niño que venía en camino no era solo un hermano, era mi reemplazo. Mi tío Ramiro, el hermano menor de mi padre, empezó a frecuentar la casa más que nunca. Ramiro era la sombra de Eliseo. Mientras mi padre era reservado, calculador y exitoso por méritos propios, Ramiro era todo carisma, encantó fácil y un éxito que siempre parecía depender de la generosidad o de los contactos de su hermano mayor. Siempre había existido una tensión entre ellos, una rivalidad silenciosa que yo podía percibir. Durante el embarazo de Jimena, la actitud de Ramiro era extraña. Su atención hacia ella era excesiva. Le traía antojos, le masajeaba los pies, le contaba chistes que la hacían reír a carcajadas, una risa genuina que yo nunca le oía con mi padre. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo normal. Sus manos se rozaban con demasiada frecuencia. Eliseo, ciego en su felicidad por el futuro heredero, no notaba nada. O no quería notar. Para él, su hermano menor simplemente estaba emocionado por convertirse en tío. Pero yo veía algo más. Veía una complicidad, una intimidad que no cuadraba. Veía la sombra de mi tío cerniéndose sobre la nueva y perfecta familia de mi padre, y una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi cabeza. La sospecha es una semilla. Una vez plantada, crece en la oscuridad, echando raíces en cada silencio, en cada gesto ambiguo. La mía comenzó a crecer de forma descontrolada después del nacimiento de Mateo. El bebé no se parecía en nada a mi padre. Eliseo tiene los ojos grises y el cabello lacio, Mateo nació con unos ojos oscuros, casi negros, y un cabello que se rizaba en las puntas. Todos decían que se parecía a mi abuelo paterno, una excusa conveniente para acallar cualquier duda. Pero yo conocía esos ojos. Eran los ojos de Ramiro. La confirmación no llegó a través de una conversación escuchada a escondidas o de un encuentro furtivo. Llegó a través de la tecnología, mi campo, mi lenguaje. Y la ironía fue que la propia Jimena me entregó el arma. Una tarde de sábado, un mes antes de mi graduación, Jimena me encontró en el estudio. Lázaro, cariño, dijo con esa dulzura artificial que usaba cuando necesitaba algo. Tu padre me ha regalado esta tablet nueva, es complicadísima, ¿podrías ayudarme a configurarla? Tú que eres un genio para estas cosas. Era una tablet de última generación, un regalo ostentoso de Eliseo. Asentí, resignado. Me senté a su lado en el sofá de cuero blanco, el olor de su perfume llenando el aire. Claro, respondí. ¿Quieres que sincronice tus cuentas? Sí, todo. El correo, las fotos, todo lo que tengo en el teléfono. Quiero tenerlo todo aquí también, dijo, entregándome el aparato y su teléfono. El proceso era sencillo. Introduje su cuenta de la nube y la sincronización comenzó. Mientras los iconos y las carpetas empezaban a poblar la pantalla de la tablet, yo le explicaba las funciones básicas, manteniendo una conversación trivial. Hablamos del clima, de mis exámenes finales, de los primeros dientes de Mateo. Por dentro, contaba los segundos para terminar e irme. Fue entonces cuando lo vi. En la aplicación de fotos, la sincronización estaba trayendo no solo los álbumes que ella tenía visibles en su teléfono, sino todo el contenido de la nube, incluyendo las carpetas que había intentado ocultar o que creía haber borrado. Apareció una carpeta con un nombre discreto, fines de semana. Mi pulso se aceleró. Con Jimena mirando por encima de mi hombro, esperando que le explicara cómo funcionaba la cámara, tuve que actuar con normalidad. Mira, aquí puedes organizar tus fotos en álbumes, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Con un movimiento que esperaba pareciera casual, abrí la carpeta. El contenido me golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran fotos de fines de semana familiares. Eran fotos de ella y Ramiro. En la playa, en una cabaña en la sierra, en la habitación de un hotel que reconocí como uno de los más lujosos de San Miguel de Allende. Fotos íntimas. Risas, besos, abrazos que iban más allá de la simple relación de cuñados.
En una de ellas, Ramiro tenía su mano sobre el vientre de Jimena, que en ese momento ya mostraba un embarazo incipiente. La fecha de la foto era de hacía casi un año. Sentí que el aire me faltaba. Tenía que salir de ahí. Listo, la galería de fotos ya está sincronizada, dije, cerrando la aplicación rápidamente. A veces tarda un poco en cargar las vistas previas de todo. Ah, perfecto, ¿y los mensajes?, preguntó ella, ajena a la bomba que acababa de estallar en mi cabeza. Y ahí estaba el segundo golpe. Al abrir la aplicación de mensajería, la sincronización también trajo consigo los archivos de respaldo, incluyendo conversaciones archivadas y borradas. Vi el hilo de chat con Ramiro. El nombre estaba guardado como R, simplemente. Deslicé el dedo rápidamente, leyendo fragmentos. R, ¿Eliseo sospecha algo? Jimena, nada. Está demasiado feliz con su heredero. R, nuestro hijo es perfecto. No puedo esperar a que estemos juntos. Jimena, paciencia, mi amor. Nuestro plan sigue en marcha. Solo un poco más. Nuestro plan. La frase me heló la sangre. Esto no era solo una aventura pasional. Era algo premeditado. Una conspiración. Parece que todo está en orden, dije, mi voz era un suspiro ahogado. Le entregué la tablet. Si tienes alguna otra duda, me dices. Me levanté, mis piernas temblaban. Voy a mi cuarto, tengo que estudiar. Gracias, Lázaro. Eres un sol, dijo ella, ya absorta en su nuevo juguete, sin darse cuenta de que me acababa de entregar la prueba que destruiría su mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me apoyé contra ella, respirando agitadamente. La rabia inicial que sentí al ver el collar de mi madre no era nada comparada con esto. Esto era una traición a un nivel inimaginable. No solo estaban engañando a mi padre, estaban construyendo una mentira sobre la base de un niño inocente, un niño al que estaban usando como un peón en su juego retorcido. Y mi padre, en su arrogancia y ceguera, estaba celebrando su propia humillación. En ese momento, la semilla de la sospecha no solo había crecido, había florecido en un árbol venenoso, y yo sabía que tenía que cortarlo de raíz. Con la evidencia digital grabada a fuego en mi mente, cada día en esa casa se convirtió en una obra de teatro. Yo era el actor principal en una farsa que solo yo conocía. Tenía que sonreír en la cena, preguntar por el bebé, escuchar los planes de Jimena para el jardín, todo mientras la verdad me quemaba la garganta. Me volví un observador silencioso, un fantasma en mi propia casa, y ahora que sabía qué buscar, las señales estaban por todas partes. La forma en que Jimena se sobresaltaba cuando yo entraba en una habitación mientras ella hablaba por teléfono. La manera en que finalizaba las llamadas con un apresurado hablamos luego, te quiero, mamá, aunque su madre vivía en otra ciudad y apenas se hablaban. Los regalos caros que aparecían de la nada, justificados con excusas cada vez más inverosímiles. Oh, esto fue un bono sorpresa que me dieron en la galería, decía, aunque llevaba meses sin trabajar. Mi padre, sumido en su burbuja de paternidad tardía, no veía nada. Para él, Jimena era la esposa trofeo y Mateo, la prueba viviente de su virilidad y su éxito continuo. Le compraba a Mateo los juguetes más caros, le abría una cuenta de inversión, hablaba sin cesar del legado que le dejaría. Era una ceguera casi dolorosa de presenciar. Decidí que necesitaba más. La evidencia digital era poderosa, pero podía ser refutada, calificada de montaje. Necesitaba algo innegable, algo que ni el mejor abogado pudiera desacreditar. Necesitaba una confesión. Y sabía que no la obtendría directamente. Una noche, unas 2 semanas después del incidente con la tablet, la oportunidad se presentó. Había una cena importante en casa. Socios de la empresa de mi padre, gente influyente de la ciudad. Jimena era la anfitriona perfecta, moviéndose por la sala con una gracia ensayada. Yo me había excusado diciendo que tenía un examen importante y me quedé en mi habitación. Desde mi ventana, que daba al patio trasero, vi a Jimena salir a tomar un poco de aire. Estaba sola. Unos minutos después, su teléfono sonó.
La vi mirar alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y luego contestó, su voz un susurro. Activé la grabadora de voz de mi teléfono y me deslicé fuera de mi habitación, bajando las escaleras sin hacer ruido. Me escondí en la biblioteca, cuya puerta de cristal daba al mismo patio. Podía ver su silueta recortada contra las luces del jardín. No podía escuchar con claridad, pero la grabadora, si la acercaba lo suficiente al cristal, podría captar algo. Pegué el teléfono al frío cristal y esperé, conteniendo la respiración. La conversación era tensa. Al principio, solo captaba fragmentos. Demasiado arriesgado, Eliseo está por todas partes. Pero entonces, su voz se volvió más clara, más urgente. No, Ramiro, no puedes venir, siseó ella al teléfono. Te dije que no. ¿Qué parte no entiendes? Eliseo no sospecha nada, y quiero que siga así. ¿Cree que Mateo es la viva imagen de su abuelo? ¿Puedes creer la ironía? Hizo una pausa, escuchando. Sí, yo también lo extraño. Pero tienes que entender. Nuestro plan, nuestro futuro, depende de que seamos pacientes. Cuando sea el momento adecuado, cuando tengamos el control de todo, podremos decirle a Mateo la verdad sobre su verdadero padre. Pero no ahora. Ahora, eres su tío favorito, y nada más, ¿entendido? Un escalofrío recorrió mi espalda. Detuve la grabación. Lo tenía. La voz de la traición, clara y condenatoria. Su verdadero padre. Nuestro plan. Cuando tengamos el control de todo. Esto iba más allá de un simple engaño amoroso. Era una conspiración a largo plazo, probablemente para despojar a mi padre de su fortuna. Regresé a mi habitación, sintiendo el peso de la grabación en mi teléfono como si fuera una granada. La rabia que sentía era fría y afilada. Ya no se trataba solo de defender la memoria de mi madre o mi propio lugar en la familia. Se trataba de justicia. Se trataba de exponer la mentira que amenazaba con devorarlo todo. Y yo tenía el poder de hacerlo. Solo necesitaba una pieza más en mi arsenal, la pieza final, la que haría que todo el castillo de naipes se derrumbara de un solo soplo. La ciencia iba a ser mi verdugo. La grabación era la voz de la traición, pero la ciencia sería su sentencia de muerte. Necesitaba una prueba de ADN. Una prueba que gritara la verdad en el lenguaje universal de la genética, un lenguaje que ni mi padre, en su negación, ni Jimena, en su engaño, pudieran discutir. El primer paso fue la consulta. No podía arriesgarme a que nadie de mi círculo supiera lo que estaba planeando. Pero necesitaba consejo logístico. Mi mejor amigo, Fabián, estudiaba biotecnología. Era la persona perfecta. Una tarde, mientras tomábamos un café cerca de la universidad, le planteé un escenario hipotético. Oye, Fabián, una pregunta para una tarea de ética, mentí. Si alguien quisiera hacer una prueba de paternidad sin que los involucrados lo supieran, ¿qué tan difícil sería? Hipotéticamente, claro. Fabián me miró por encima de sus gafas. Hipotéticamente, es complicado pero no imposible. Necesitarías una muestra de ADN de calidad del niño y del presunto padre. Cabello con folículo, saliva, algo así. Hay laboratorios privados que lo hacen sin pedir muchas preguntas y pagas en efectivo. Pero, ¿por qué la pregunta, Lázaro, algún drama familiar que deba conocer? No, solo curiosidad académica, respondí, tratando de sonar casual. Me dio el nombre de un par de laboratorios en la ciudad vecina, conocidos por su discreción. La conversación me dio la hoja de ruta que necesitaba. El siguiente paso era la recolección. Se convirtió en una operación de espionaje en mi propia casa. Cada movimiento era calculado. Tenía que ser paciente y esperar las oportunidades perfectas. La muestra de mi padre fue la más fácil. Eliseo tenía la costumbre de pasarse la mano por el cabello cuando estaba estresado en su despacho. Una noche, después de una larga llamada de negocios, entré con la excusa de preguntarle algo sobre la universidad. Mientras él buscaba un documento, vi varios cabellos oscuros con la raíz blanquecina sobre el cuero de su silla. Con un movimiento rápido,
Los recogí con un pañuelo de papel y los guardé en una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético que llevaba en el bolsillo. Muestra A, asegurada. La muestra de Ramiro requirió más paciencia. Vino a cenar el domingo siguiente. Siempre se quitaba el abrigo y lo dejaba en el perchero de la entrada. Sabía que era un abrigo de lana caro. Después de la cena, mientras todos tomaban café en la sala, fingí que iba al baño. Me acerqué al perchero, y con el corazón latiendo con fuerza, examiné el cuello del abrigo. Encontré lo que buscaba, un par de cabellos oscuros atrapados en el tejido. Muestra B, asegurada. La muestra de Mateo fue la más delicada. No podía simplemente arrancarle un cabello al bebé. La oportunidad llegó una tarde cuando Jimena estaba jugando con él en el suelo de la sala. Le dio un chupete para calmarlo. Unos minutos después, el teléfono de Jimena sonó y ella se levantó para contestar en la otra habitación, dejando al bebé en su corralito y el chupete babeado sobre una mesita de café. Era mi momento. Me acerqué, tomé el chupete con un pañuelo y lo metí en otra bolsa de plástico. Muestra C, asegurada. Al día siguiente, me salté una clase y conduje hasta la ciudad vecina. Encontré el laboratorio que Fabián me había mencionado. Era un edificio anodino en una calle tranquila. Adentro, una mujer de mediana edad con cara de aburrimiento me atendió. Quiero una prueba de paternidad, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Puse las 3 bolsas sobre el mostrador. Quiero comparar el ADN del niño con el de estos 2 hombres. La mujer ni siquiera parpadeó. Prueba de paternidad y perfil genético comparativo. Serán 10,000 pesos. Resultados en 3 semanas. Pague en recepción. Pagué en efectivo, con el dinero que había ahorrado durante 2 años trabajando en la librería de don Anselmo. Dinero que estaba destinado a un viaje de graduación o a la entrada de un coche. Ahora tenía un propósito mucho más oscuro. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura. Cada día era una cuenta atrás. Vivía en un estado de alerta constante, observando a Jimena y Ramiro, escuchando a mi padre hablar de su heredero, y el sobre invisible con los resultados pesaba en mi mente. El dolor inicial se había transformado en algo más. Era una determinación fría, una especie de calma antes de la batalla. Sabía que una vez que tuviera esos resultados, no habría vuelta atrás. Estaba a punto de apretar el gatillo de un arma que había estado construyendo meticulosamente, pieza por pieza. Y solo esperaba tener la fuerza para soportar la explosión. La mañana de mi graduación amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Mientras me afeitaba, mi teléfono vibró sobre el mármol del lavabo. Era un número desconocido. Contesté. Hablo del laboratorio genético de confianza. Sus resultados están listos para ser recogidos, dijo una voz monótona. Mi corazón dio un vuelco. Gracias. Pasaré por ellos hoy mismo. Colgué, mirándome al espejo. El rostro que me devolvía la mirada parecía el de un extraño. Había ojeras bajo mis ojos, y una dureza en mi mandíbula que no estaba ahí hace un mes. El joven estudiante ansioso por empezar su vida había sido reemplazado por un hombre con una misión. Conduje hasta el laboratorio antes de ir a la universidad. La misma mujer aburrida me entregó un sobre grande, de color manila, sellado con cinta adhesiva. Se sentía pesado en mis manos, desproporcionadamente pesado para contener solo unas cuantas hojas de papel. Contenía el peso de la verdad, el peso de la traición, el peso de la destrucción que estaba a punto de desatar. No lo abrí. Sabía lo que diría. No necesitaba leerlo. El sobre era el arma cargada, solo necesitaba esperar el momento preciso para usarla. Lo coloqué en el asiento del copiloto y conduje a casa para ponerme el traje bajo la toga. Al entrar, escuché las voces de mi padre y Jimena discutiendo en la cocina. Me detuve al pie de las escaleras, oculto a su vista. No puedes hacerle esto, Eliseo. No hoy, decía Jimena, su voz un siseo urgente. Hoy es el día perfecto, respondió mi padre, su tono era gélido, cortante como el filo de un cuchillo. Es el final de un ciclo.
Necesita entender que su etapa en esta familia, su derecho a mi patrimonio, ha terminado. Será público y final. Sin dramas posteriores, sin súplicas. Limpio. Es cruel, replicó Jimena. Es necesario, sentenció él. He cumplido mi obligación durante 22 años. Ahora tengo una familia de verdad, un hijo de mi sangre. Lázaro tiene que aprender a valerse por sí mismo. Me subí a mi habitación, el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Público y final. Cruel pero necesario. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él iba a darme la plataforma perfecta. Iba a encender el fósforo y a entregármelo, sin saber que yo estaba de pie sobre un charco de gasolina. Me puse mi mejor traje. Me anudé la corbata con manos firmes. Tomé la toga negra y, antes de ponérmela, deslicé el sobre de Manila en el bolsillo interior de mi saco. Quedaba plano contra mi pecho, un secreto mortal latiendo al ritmo de mi propio corazón. Cuando bajé, ellos ya estaban en la puerta, listos para irse. Jimena no me miró a los ojos. Mi padre me inspeccionó de arriba abajo. Al menos te ves presentable, fue su único comentario. En el coche, de camino a la ceremonia, el silencio era absoluto. Era la calma que precede al huracán. El auditorio era un mar de togas negras y birretes. El murmullo de cientos de conversaciones emocionadas llenaba el espacio, pero para mí, todo sonaba lejano, como si lo escuchara bajo el agua. Encontré mi asiento asignado, entre Fabián y una chica de mi clase a la que apenas conocía. Lo logramos, hermano, dijo Fabián, dándome una palmada en la espalda. ¿Listo para emborracharnos esta noche? Forcé una sonrisa. Claro. Mi mente estaba en otra parte. Estaba en la cuarta fila, donde mi padre estaba sentado con los brazos cruzados, su rostro una máscara de impaciencia. Jimena mecía a Mateo, su sonrisa de anfitriona perfecta firmemente en su lugar. Ramiro no había venido. Un viaje de negocios de última hora, había sido la excusa. Mejor. Hacía las cosas más sencillas. La ceremonia comenzó. Los discursos del rector, del padrino de la generación, de la alumna con el mejor promedio. Palabras sobre el futuro, los sueños, el potencial. Para mí, eran ruido blanco. Mi atención estaba fija en Eliseo. Esperaba. Finalmente, comenzaron a llamar a los graduados por su nombre para recibir sus diplomas. El aplauso para cada uno era un recordatorio de lo que se suponía que debía ser este día. Un día de orgullo familiar, de celebración compartida. García, Fabián. Fabián se levantó, me guiñó un ojo y subió al escenario. Su familia, en la parte de atrás, gritó y aplaudió con entusiasmo. Hernández, Sofía. López, Ricardo. Los nombres pasaban. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado. Entonces, lo escuché. Montes, Lázaro. El aplauso fue cortés, disperso. Me puse de pie. Alicé mi toga. Di el primer paso hacia el pasillo. Y entonces, ocurrió. Eliseo se puso de pie. No para aplaudir. No para tomar una foto. Se puso de pie como si fuera a dar un discurso. El silencio se extendió desde su fila hacia el resto del auditorio como una onda expansiva. Un momento, dijo. Su voz no era fuerte, pero estaba tan cargada de autoridad que cortó el aire. El rector, en el escenario, se detuvo con un diploma en la mano, confundido. Todas las cabezas, cientos de ellas, se giraron hacia mi padre. Antes de que Lázaro reciba este diploma, continuó Eliseo, eligiendo sus palabras con una crueldad deliberada, quiero dejar algo perfectamente claro. Como el hombre que le ha dado un techo y una educación durante 22 años, considero que mi obligación ha terminado hoy. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Podía ver los teléfonos móviles levantándose, las cámaras apuntando. Jimena tiraba del brazo de mi padre, susurrando Eliseo, por favor, no, pero él la ignoró. Desde hoy, declaró, su voz resonando en el silencio sepulcral, Lázaro Montes ya no es mi hijo. No recibirá ni un centavo más de mi parte.
ni para maestrías, ni para un coche, ni para nada. El apellido que lleva es una cortesía que expira en este momento. Es un hombre, y es hora de que enfrente el mundo solo. Me quedé paralizado en medio del pasillo. El calor de la humillación me subió por el cuello hasta las mejillas. Podía sentir los ojos de todos mis compañeros, de todos sus padres, clavados en mí. Era una ejecución pública. Un despojo de identidad frente a todos los que me conocían. Esto era lo que él había planeado. Una herida tan pública, tan profunda, que me dejaría marcado para siempre. Pero en medio de la conmoción y el dolor, una extraña calma me invadió. La calma de la certeza. Él mismo había cargado el arma, la había puesto en mi mano y me había dado la orden de disparar. Por un largo segundo, el único sonido en el auditorio fue el zumbido de las luces y el llanto repentino y agudo de Mateo, como si el bebé pudiera sentir la fractura tectónica que acababa de ocurrir en su familia. Todos esperaban que yo saliera corriendo, que me derrumbara, que la humillación me consumiera. Podía ver la satisfacción helada en los ojos de mi padre. Había ganado. Pero no me moví hacia la salida. En lugar de eso, giré sobre mis talones y, con una lentitud deliberada, comencé a caminar, no hacia la mesa de los diplomas, sino hacia el podio en el centro del escenario. El rector dio un paso hacia mí, con la intención de interceptarme. «Joven, por favor», comenzó a decir. Levanté una mano, un gesto tranquilo pero firme que lo detuvo en seco. «Solo necesito un momento», dije, mi voz sorprendentemente estable. Me acerqué al micrófono, ajustándolo a mi altura. Miré a la multitud, un mar de rostros atónitos. Luego, fijé mi vista en mi padre. «Padre», comencé, y la palabra sonó extraña, formal. «Gracias por tu claridad. Ya que estamos en un momento de honestidad familiar, me gustaría contribuir». Saqué el sobre de Manila del interior de mi saco. El simple acto de mostrarlo pareció absorber todo el sonido de la habitación. Vi a Jimena palidecer. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pánico. Su mano, que antes mecía a Mateo, ahora lo apretaba con fuerza. «Tienes razón», continué, mi voz amplificada, resonando en cada rincón. «La sangre es importante. El legado. La herencia. Has hablado de tu heredero, de tu verdadero hijo. Y estoy de acuerdo en que la verdad sobre el linaje es fundamental». Con mis dedos, rompí el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose fue obscenamente alto en el silencio absoluto. Saqué una hoja de papel, el informe oficial del laboratorio. «Hace 3 semanas», dije, mirando directamente a Eliseo, «llevé a cabo un pequeño proyecto de ciencias por mi cuenta. Un proyecto sobre genética. Tenía curiosidad. Así que envié 3 muestras de ADN a un laboratorio, una tuya, una de tu hermano Ramiro, y una de tu hijo, Mateo». El rostro de Jimena se descompuso. Se puso de pie de un tirón, como si quisiera huir, pero sus piernas parecieron fallarle y se quedó congelada, con los ojos desorbitados fijos en mí. Mi padre frunció el ceño, una mezcla de confusión e ira comenzaba a formarse en su rostro. «¿De qué demonios estás hablando, Lázaro?» «Estoy hablando de la verdad, padre. La verdad científica, innegable». Alicé el papel sobre el podio. «Los resultados son fascinantes. Dicen aquí», fingí leer con atención, «que la probabilidad de que tú, Eliseo Montes, seas el padre biológico de Mateo Montes es». Hice una pausa dramática, recorriendo con la mirada el auditorio cautivo. 0%. Un grito ahogado, colectivo, surgió de la multitud. Fue un sonido visceral, de puro shock. «Pero la ciencia es minuciosa», continué, levantando la voz por encima del creciente murmullo. «El informe también indica que existe una probabilidad del 99.9% de que el niño comparta un parentesco con el ADN de tu hermano, Ramiro. Específicamente, el de un padre con su hijo». El caos estalló. La gente se puso de pie, hablando unos sobre otros, señalando. El rostro de mi padre pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a un horror puro y devastador. Se derrumbó en su asiento como si le hubieran cortado los hilos.
Así que sí, exclamé, mi voz ahora un trueno de justa furia. Tienes un heredero en la familia, padre, un sobrino que has estado criando como un hijo, un recordatorio viviente de la traición de tu esposa y de tu propio hermano durante más de un año. Jimena finalmente reaccionó. Soltó un sollozo ahogado y, agarrando al bebé, salió disparada hacia la salida, tropezando con los pies de la gente, corriendo con una desesperación animal. No había terminado. Ah, y Jimena, grité hacia la puerta por la que acababa de desaparecer. La próxima vez que tengas una aventura, quizás deberías borrar tus fotos de la nube y tus conversaciones antes de pedirle a tu hijastro que te configure la tablet. Volví mi atención al hombre destrozado en la cuarta fila. Querías un final público, padre. Querías dejarme claro que no soy parte de tu familia. Felicidades. Acabas de darle a tu hijo repudiado la oportunidad perfecta para mostrarte la verdad sobre la familia que creías tener. Dejé caer el micrófono. El golpe sordo sobre el podio fue mi punto final. Sin mirar a nadie más, bajé del escenario, pasé junto a mis compañeros boquiabiertos y caminé con la cabeza en alto hacia la salida, dejando atrás las ruinas humeantes del mundo perfecto de mi padre. El aire fresco del exterior me golpeó como una bofetada, despertándome del trance. El estacionamiento estaba casi vacío, un oasis de silencio después del pandemonio que había dejado atrás. Me subí a mi viejo coche, el motor tosió antes de arrancar, y me quedé allí un momento, con las manos temblando sobre el volante. El eco de mi propia voz seguía en mis oídos. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío helado. No sentí la euforia de la victoria. No sentí la satisfacción de la venganza. Solo sentí el sabor amargo de las cenizas en mi boca. Había ganado, sí. Había destruido a quienes me habían herido. Pero al hacerlo, sentía que también había destruido una parte de mí mismo. Para cuando llegué a mi pequeño apartamento alquilado, la historia ya era una tormenta en las redes sociales locales. Alguien había grabado todo y lo había subido. El video, tembloroso y de mala calidad, se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa. Almohadilla drama de graduación. Almohadilla la venganza de Lázaro. Me convertí en un meme, un héroe para algunos, un monstruo para otros. Los días siguientes fueron un borrón. Apagué mi teléfono para evitar la avalancha de mensajes y llamadas. Me encerré, viviendo a base de café y la poca comida que tenía. La noticia saltó de las redes sociales a los periódicos locales. La familia Montes, uno de los pilares de la sociedad de Querétaro, estaba en el centro de un escándalo de proporciones épicas. Supe por los titulares que Jimena y Ramiro habían desaparecido. Se habían evaporado. Mi padre, Eliseo, se había encerrado en su mansión, negándose a hablar con nadie. La empresa Montes, su orgullo y su vida, se vio afectada por el escándalo. Los socios estaban nerviosos. La reputación, que tanto le importaba a mi padre, estaba hecha jirones. Una semana después de la graduación, sin poder soportar más el encierro, fui a la librería de viejo donde había trabajado a tiempo parcial durante años. Don Anselmo, el dueño, un hombre viudo de 70 años con ojos amables y manos manchadas de tinta, me vio entrar y no mostró sorpresa. Te estaba esperando, muchacho, dijo, su voz era suave. Me senté en un taburete gastado, rodeado por el olor reconfortante del papel y el cuero. Y por primera vez desde que todo había comenzado, hablé. Le conté todo, desde el collar de mi madre hasta el sobre de Manila. Don Anselmo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, un silencio tranquilo llenó la tienda. La venganza es un plato que, como dicen, se sirve frío, dijo finalmente don Anselmo, limpiando sus gafas con un pañuelo. Pero a menudo deja a quien la sirve tan helado como a quien la recibe. Obtuviste justicia, Lázaro. Pero la justicia y la paz rara vez viven en la misma casa. Me miró fijamente. La pregunta ahora no es qué les hiciste a ellos. La pregunta es qué vas a hacer contigo. Puedes dejar que esta victoria amarga te defina, o puedes usarla como el final de un capítulo terrible y empezar a escribir uno nuevo. Uno que trate sobre ti, no sobre ellos. Las palabras de don Anselmo,
tan simples y tan sabias, me calaron hondo. Tenía razón. La venganza ya estaba hecha. El pasado estaba en llamas. Y yo estaba de pie entre las cenizas, con la libertad de caminar en cualquier dirección. Por primera vez, me pregunté a dónde quería ir realmente. Una tarde, 2 semanas después de la graduación, llamaron a la puerta de mi apartamento. Al abrir, me encontré con Eliseo. El hombre que estaba frente a mí era una sombra del empresario imponente que conocía. Había perdido peso, su traje caro le quedaba grande, y sus ojos grises, antes fríos y calculadores, ahora estaban hundidos y llenos de un dolor turbio. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 15 días. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz era un susurro ronco. Dudé, pero algo en su postura rota me hizo dar un paso atrás y dejarlo entrar. Se sentó en la única silla que tenía, mirando alrededor de mi modesto apartamento, un universo de distancia de la opulencia a la que estaba acostumbrado. Tenías razón en todo, dijo, sin mirarme. Contraté a un investigador privado. La aventura, el plan, todo era verdad. Llevaban más de 2 años planeándolo. Esperaban a que Mateo cumpliera 5 para declararlo legalmente como mi heredero principal, y luego, bueno, supongo que luego se habrían deshecho de mí de alguna manera. La revelación me dejó sin aliento. Era peor de lo que había imaginado. He pasado las últimas 2 semanas, continuó, reviviendo cada día, cada conversación, cada sonrisa falsa. Y me he dado cuenta de que el único ciego en esa casa era yo. Ciego por orgullo, por arrogancia. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, el mismo gesto que yo había hecho en el escenario, pero en lugar de un arma, sacó una carta. Un sobre amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y familiar de mi madre. Tu madre me dejó esto para ti, dijo, su voz quebrándose. Me pidió que te la diera en tu 18º cumpleaños. No lo hice. Fui un cobarde. Tenía miedo de lo que diría, de cómo me juzgaría a mí. Me entregó la carta. Mis manos temblaban al tomarla. El papel era frágil. La abrí con un cuidado infinito. Mi querido Lázaro. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que tu padre finalmente ha encontrado el valor para enfrentarse al pasado. Espero que también signifique que eres lo suficientemente mayor para entender lo que voy a contarte. Hijo mío, sé que tu padre a veces parece un hombre hecho de piedra. Pero tienes que saber que su corazón no siempre fue así. Perder a sus padres tan joven y tener que criar a su hermano lo obligó a construir muros a su alrededor para sobrevivir. Muros para mantener fuera el dolor. Pero esos muros, Lázaro, también mantienen fuera el amor. Te ama. Sé que lo hace. Lo vi en sus ojos la primera vez que te sostuvo. Lo vi en su pánico cuando tuviste fiebre por primera vez. Pero tiene miedo de ese amor. Tiene terror de perder a alguien más. Y ese miedo lo hace torpe, distante. Y ahora, debo advertirte sobre algo. He visto una cercanía entre tu padre y Jimena. No, perdona, me he equivocado. Quería decir entre Ramiro y Jimena. Veo la forma en que se miran cuando creen que nadie los ve. Siento una corriente subterránea de algo que no está bien. No tengo pruebas, solo la intuición de una mujer. Y me asusta. Me asusta por ti, y me asusta por tu padre. Podría enfrentarlos. Podría causar una guerra. Pero no lo haré. Porque mi tiempo es corto, y no quiero que tus últimos recuerdos de mí estén manchados de peleas y acusaciones. Mi único deber ahora es amarte. Así que te dejo esta advertencia, y un ruego. Cuando llegue el momento, y tu corazón te dirá cuándo, tendrás que tomar una decisión. Puedes elegir el camino de la ira, y tendrás todo el derecho. O puedes elegir el camino más difícil, el del perdón. No por ellos, Lázaro. Por ti. Para que su veneno no te consuma. Para que puedas ser libre. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi luz, mi orgullo, mi obra maestra. No dejes que nadie, ni siquiera tu padre, te haga dudar de tu valor. Con todo el amor que un corazón puede contener, mamá, Alina.
Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, empapando el frágil papel. La carta de mi madre era un eco de amor puro desde la tumba, un testamento de su sabiduría y su infinita devoción. Había visto la tormenta que se avecinaba y su último acto había sido tratar de construirme un refugio. Levanté la vista. Eliseo también estaba llorando. Sollozos silenciosos y desgarradores que sacudían su cuerpo. El hombre de piedra se había hecho añicos. Ella lo sabía, susurró él. Y yo no vi nada. La fallé. Te fallé a ti. Doblé la carta con sumo cuidado y la sostuve contra mi pecho. Era el tesoro más grande que poseía. He rehecho mi testamento, dijo él después de un largo silencio, recomponiéndose un poco. Todo es para ti. La casa, la empresa, las inversiones. Todo lo que siempre debió ser tuyo. Lo miré, y por primera vez, no vi al empresario arrogante ni al padre negligente. Vi a un hombre solitario y roto, ahogándose en un mar de arrepentimiento. No quiero tu dinero, papá, dije, y la palabra papá salió de mis labios por primera vez en años. Su rostro se contrajo de dolor. Entonces, ¿qué quieres, Lázaro? ¿Cómo puedo arreglar esto? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía. Los coches pasaban, la gente caminaba. Mi pequeño drama no había detenido el mundo. Recordé las palabras de mi madre, elige el perdón, no por él, sino por ti. Me giré para enfrentarlo. Quiero que vayas a terapia, dije, mi voz era suave pero firme. Quiero que aprendas a derribar esos muros de los que hablaba mamá. Quiero que aprendas a perdonarte a ti mismo. Y quiero que, algún día, podamos sentarnos a tomar un café, no como un millonario y su heredero, sino como un padre y un hijo. Eliseo me miró, la esperanza luchando contra la desesperación en sus ojos. Asintió lentamente. Lo haré, prometió. Te lo juro por la memoria de tu madre que lo haré. Ese fue el principio. No fue un final de cuento de hadas. La confianza rota no se repara en un día. Pero fue una elección. Mi elección. Decidí vender la mayor parte de lo que me dio y, con el dinero, creé la Fundación Alina Montes, una organización que otorga becas a jóvenes de bajos recursos para que estudien ingeniería, como yo. Me mudé de Querétaro para hacer mi maestría, para poner distancia y sanar. A veces, mi padre y yo hablamos por teléfono. Nuestras conversaciones son torpes, pero reales. Estamos aprendiendo. La venganza me dio justicia, pero fue el perdón lo que me dio la libertad. La libertad de dejar de ser definido por las heridas del pasado y empezar a ser definido por el futuro que yo mismo estaba construyendo, un futuro en el que el legado de mi madre, un legado de amor y resiliencia, sería mi única y verdadera herencia.